mandé 2 textos a mi querido Fabián que me ayudara con cuál de los 2 textos me quedaba para predicar hoy. Y se me olvidó preguntarle si tenían Santa Cena. Yo creo que dirigidos por el Señor, escogí el texto precisamente que tiene que ver con la Santa Cena, ignorando que iba a haber Santa Cena el día de hoy. Entonces, quiero empezar contándoles una anécdota que una familia cristiana tuvo que enfrentar los avatares de la vida de una manera impresionante. Una sucesión de acontecimientos muy adversos los sacudió, los estremeció hasta lo más profundo. Él tuvo que enfrentar un juicio injusto que el juez lo sentenció a 2 años de cárcel. Cuando terminó de pagar su condena salió, pero estos hombres muy poderosos no se quedaron con las ganas y querían hacerle la vida imposible y buscaron formas de acusar a su esposa, a la cual también mandaron 2 años a la cárcel. Ella sale de la cárcel y se viene la pandemia y los condena a 2 años en la casa. Está terminando la pandemia, ella se contagia de la pandemia, entra en cuidados intensivos y después de una larga y titánica lucha contra la muerte, solo la intervención de Dios hizo eso posible, la derrota. Pero sale de la clínica en silla de ruedas porque mentalmente perdió la memoria de cómo se camina. ¿Qué es esto de caminar? Le tocó terapia intensiva hasta que volvió a recordar qué es esto de caminar. Además de la cárcel que les hizo perder la reputación, los medios de comunicación se encargaron muchísimo de eso. Perdieron mucho dinero, perdieron la paz, perdieron la tranquilidad. Sus hijos experimentaron bullying de una manera impresionante. Y ya en esta última etapa, alguien me llamó y me animó a que fuera a visitarlos. Con ese contexto le pregunté: ¿y yo qué les voy a decir? Y muy sabiamente al otro lado del celular me responde: no necesitas decirles nada, solo ve y dales un abrazo. Les pregunto, cuando estamos en situaciones bien difíciles, ¿no es eso lo que más necesitamos? A veces no es plata, a veces no es un consejo, es tener a alguien cerca. Y ojalá que con su abrazo nos estimule y nos diga que no estamos solos enfrentando situaciones tan difíciles, tan difíciles. En este contexto quiero invitarlos a que vayamos a uno de los libros del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, el profeta Habacuc, un texto muy conocido por muchos de nosotros, pero quiero invitarlos a que miren el capítulo 3 del libro de Habacuc. Sí saben que existe Habacuc, ¿cierto? ¿Qué tal si el día del juicio sea esa la pregunta? Para venir al cielo tiene que decirme dónde está el libro de Habacuc. Quiero leer unos versículos del libro de Habacuc, el capítulo 3. Oración del profeta Habacuc según Sigionot.
versículo 1. Si quieren ponerse de pie, perfectamente. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. Y quiero que saltemos, por favor, al versículo 16. Al oírlo, se me estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y el campo no produzca alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y en la versión internacional termina: al director musical sobre instrumentos de cuerda. En otras palabras, esta es la inspiración, aquí está la letra, se la lleva a los del coro, al maestro de ceremonia. Póngale música a esta letra. Pueden ponerse sentados en sus sillas. Abacú significa rodear, abrazar. Y podríamos decir que a la luz de este capítulo 3 puede significar el abrazo de Dios. El abrazo de Dios. Y es precisamente este abrazo el que necesitamos para que nos sostenga en tiempos difíciles. Entonces, con este título brillando en lo más alto, el abrazo de Dios, quiero invitarlos esta mañana a que nos llevemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo más profundo de nuestras entrañas, esta verdad: el pasado y el futuro para vivir un presente seguro. ¿Estamos escuchando? El pasado y el futuro para vivir un presente seguro. Les pido por favor que lo repitan conmigo. Muy bien, grábenlo por favor. Con esta nota musical, que es el capítulo 3, de fondo, miremos para empezar el presente al verso. El presente al verso de Habacuc. Su presente al verso. Dice el texto que leímos, el versículo 16. Permítame en otra versión. La Dios habla hoy, dice así: al oír esto, tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar. Mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió su fuerza. Escuchen las emociones. Escuchen las emociones. Temor, miedo, sin fuerza.
La pregunta que hay que hacernos es, ¿qué fue lo que oyó Habacuc que lo llenó de tanto miedo, que lo puso a temblar, que hizo que perdiera las fuerzas de su cuerpo? Ay, hermanos, con esta pérdida de fuerzas me identifico. Hace 7 años me diagnosticaron cáncer. Y esa vez me reí, créame, me reí con mi esposa. A las 12 de la noche, cuando dijeron posiblemente tengas cáncer, yo salí y le dije a mi esposa, ¿y qué tal si me dicen que tengo cáncer? Y ella dijo, no, reprende esas palabras. Un momentito. ¿Y qué tal si me dicen que tengo cáncer? No declaré eso. Pero un momento. Tercera vez. Y si me dicen que tengo cáncer, ahí sí ella se quedó mirando y agarramos a reírnos. Reíamos porque veníamos con una sucesión de hechos. Me habían acabado de diagnosticar síndrome de agotamiento de compasión y por eso me tocó entregar el pastorado de la confraternidad y otra serie de acontecimientos. Y ahora me declaran que tengo cáncer. Ah, no, esta broma es del Señor. Él quiere jugarme una mala pasada. Pues vamos a ver, Señor, aquí estamos para aceptar su voluntad. Y perfecto, fuimos al quirófano, nos hicieron todo lo que tenían que hacer, fuimos a iodoterapia, lo que fuera. Pero hace un mes me volvieron a diagnosticar. Me volvieron a decir, el cáncer regresó. Quedé paralizado. Se me fueron las fuerzas. Casi 15 días sin moverme. El miedo me inundó. Por eso puedo entender a Habacuc y muchos de nosotros. ¿Quién no ha experimentado temores que paralizan, que le quitan a uno la fuerza del cuerpo? ¿Sabe qué oyó Habacuc? Lo que el Señor iba a hacer con su pueblo. Por medio de los invasores, a través de los babilonios, el Señor iba a devastar, arrasar y arruinar todo Israel, de tal manera que la economía, la base de la economía de Israel, como la agricultura, lo leímos, la ganadería, lo leímos, entraría en una recesión, en una inflación, el aumento de precios al consumidor impresionante, entrarían en algo así como una depresión o depreciación de la moneda local, o en un desabastecimiento sin precedentes, ruina completa, total y absoluta. ¿Sabe cómo llamaron? Imagínense, los reporteros a ese tiempo, por los medios de comunicación, en todos los diarios, lo llamaron así: el día del quebrantamiento. Duro. Ni ovejas en el aprisco. Nada. Los estandes de todos los D1, Ara, Carulla, vacíos. Parecidos tal vez a los de Cuba y algo a los de Venezuela. Vacíos. Ese fue el presente al verso de Habacuc. Y en ese presente al verso es que Habacuc pudo ser abrazado por Dios. Y digo pudo porque hay una condición para poder ser abrazados por Dios. Y Habacuc lo declara en el capítulo 2, versículo 4.
Pero voy a leer los anteriores versículos. El Señor me respondió, 2:2, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de recorrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Y parece que se le helaron los huesos y de pronto, esta ya es suposición mía, pero en un contexto como ese, ¿quién puede permanecer de pie? Y miren el 4. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Esa es la condición para poder ser abrazado. Que en medio de situaciones difíciles será abrazado porque el justo vive por la fe. Es que no hay como los momentos difíciles, los momentos de adversidad, para probar la fidelidad. Como dice una amiga, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. No hay como los momentos de adversidad para probar la fidelidad en la pareja, en las amistades, en los amigos, amigos de negocios. No hay como los momentos adversos para probar nuestra lealtad. La pregunta es, ¿cómo puede el justo vivir por la fe en medio de presentes adversos? ¿Cómo? Dejándose abrazar por el Señor. Vamos a intentar entender este abrazo del Señor. ¿Qué se requiere físicamente para abrazar y ser abrazados? Los brazos, ¿cierto? Entonces, metafóricamente vamos a hablar. Vamos a imaginarnos que uno de estos brazos del Señor es el pasado y el otro brazo del Señor es el futuro. El pasado y el futuro para poder vivir un presente seguro, así sea el verso. Así sea el verso. El pasado y el futuro para vivir un presente seguro. Entonces vayamos, ya vimos el presente al verso, vayamos al pasado, pero le vamos a poner un nombre, añorado, pasado añorado. Aquí es importante hacer un pequeño resumen del capítulo 1 y 2 para que lo entendamos. El capítulo 1 comienza con una queja de parte de Habacuc. Va delante del Señor y se queja, escuchen de qué, y lo pueden ver, capítulo 1, por favor, para que no crean que estoy aquí imaginándome, en los primeros versículos del 1 al 4, de la corrupción de Israel, de la falta de justicia, de que la justicia beneficia a los más poderosos. Miqueas dirá que los gobernantes gobiernan con sobornos, que despojan de las tierras al más deprimido y al pobre. La corrupción era absoluta, que generaba violencia y más violencia. Y se queja diciéndole al Señor, ¿por qué me permites ver? ¿O es que tú no ves? Que no respondes, que no haces nada frente a tal corrupción, escenario de corrupción en todas las instituciones. Él está denunciando en las políticas sociales, religiosas, sacerdotes y profetas están metidos hasta el cuello de corrupción. ¿Y tú no haces nada? Ay, el Señor en el versículo 5. ¿Tú quieres que yo haga algo?
Pues voy a responder, pero Habacuc, voy a responder de una manera que te va a sorprender, que todo el mundo va a quedar con la boca abierta, ni se imaginan cómo voy a responder. Voy a enviarles a los caldeos. Y ustedes miran la descripción de los caldeos a partir del versículo 6 del capítulo 1 hasta el versículo 11. Él escucha la descripción y dice: no, Señor, yo no puedo aceptar eso. ¿Cómo es posible que va a traer a un imperio que es peor de corrupto para limpiar la corrupción? No es posible. Tus ojos no pueden ver eso. Tú eres demasiado santo para actuar de esa manera. Si esos son peores que nosotros. Y el Señor, y Habacuc dice: espera un momentico, me voy a sentar aquí y te voy a chequear a ver si esa es tu respuesta, porque a mí no me cabe, a mí no me cabe. Y se sienta y va a esperar que le responda el Señor. Y en el capítulo 2, versículo 2, fue lo que leímos. Y el Señor le respondió. Pero le responde no con relación, espera, no con relación a los que va a enviar, sino qué va a hacer con esos nuevos corruptos en el futuro. Y les va a anunciar, vean, sobre esos que los van a invadir, les va a caer 5 ayes. Ustedes lo pueden leer, no hay tiempo, pero desde el capítulo 2, casi todo el capítulo 2 son los ay. Juicio para esos corruptos. Viene juicio para ellos. Y el juicio va a ser tan tremendo, tan terrible, tan increíble, que miren cómo termina el anuncio de los juicios en el versículo 20 del capítulo 2. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Es que lo que va a hacer, va a dejar a todo el mundo en silencio. ¿Ustedes recuerdan cómo reaccionó la humanidad el 11 de septiembre cuando vimos esos edificios que caían? Yo me acuerdo de las imágenes, las veíamos por televisión en silencio. Estábamos estupefactos. ¿Recuerdan cómo vimos el tsunami que se vino sobre Japón? Cuando veíamos las imágenes, las veíamos y estamos en silencio, estupefactos. ¿Recuerdan las imágenes de España e Italia cuando comenzó el COVID? La cantidad de muertos que salían en esos camiones en fila, y muertos, o apreciamos las imágenes todos en silencio, estupefactos. Cuando Él trae juicio, guarde silencio toda la tierra. Y empieza el 3. 2 quejas. Empezó quejándose. Y parece ser que el texto quiere mandarnos un mensaje. Habacuc comienza quejándose, pero termina gozándose. El 3 es un canto. Ahí está la letra. Por favor, los de alabanza, pónganle música. Pónganle música. Yo diría, en términos hermenéuticos contextuales, que compuso fue un bolero. ¿Por qué? Porque los boleros tienen palabras de nostalgia, pero también notas de esperanza. Entonces miremos el capítulo 3 para mirar ese pasado añorado,
Y por favor traten de captar la añoranza, lo que está experimentando él, ausencia, privación de. Y volvamos a leer, versículo 2. Señor, he sabido de tu fama. Va al pasado. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Del pasado. Y mira tanta añoranza. Realízalas de nuevo. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo para el presente. Y miren cómo arranca el versículo 3. Escuchemos a Habacuc. Como el 3 evoca el brillo de la gloria de Dios viniendo del desierto de Tamán y desde los montes de Parán, trayendo a su pueblo recién parido, recién formado, para llevarlo más allá de Edom, hacia la tierra prometida. Acontecimiento del pasado. Pero luego en el 7, recuerda la manera como Dios los libró de las garras del rey Cusán, quien los tuvo sometidos por 8 años, al fin de los cuales el Señor levantó un juez llamado Otoniel y lo libró. Esa historia está en Jueces 3. También recuerda la manera como Dios, con solo 300 hombres, cuando ellos se iban a ir con 3,000, dijo, solamente los que lavan el agua irán a la guerra. Y escogió solo 300. Pero con esos 300 les entregó a los madianitas en manos de otro juez, Gedeón, Jueces 7. Pero el clima de esto está del 8 al 15. Cuando rememora con nostalgia el mayor acto de liberación para su pueblo, cuando lo rescató de las manos del faraón. Versículo 15. Noten bien cómo Habacuc, como buen compositor de letanías, compone una oda sin queja, sino con añoranza por un pasado donde la gloria de Dios se mostró siempre a favor de su pueblo, siempre. Pero al recordar estos hechos poderosos del pasado, Habacuc fortaleció su presente al verso, porque escuchen lo que dice en el versículo 17 del capítulo 3. Aunque la higuera no florezca y los campos no produzcan alimento, ni haya ganado en el establo, aún así yo me regocijaré en el Señor. El pasado. Traer a la memoria el pasado. Cuando vienen mis crisis económicas, monetarias, claro, empieza uno a echar lápiz y papel, calculadora, no alcanza. Y una palabrita que le fascina a Dios: no hay nada. Nada es favorita del Señor. Génesis es con esa palabra que empieza. Creó de la nada. De la nada. ¿Qué hubo? ¿Ya levantó novio? Nada. ¿Le salió el trabajo? Nada. ¿Ya tiene para la universidad? Nada. Cuando no hay nada, hay que recordar nuestro pasado con el Señor. En estos tiempos, recuerdo tanto, he traído a mi memoria nuestra experiencia como misionero. Por eso le digo, me sentí tan conectado con la iglesia cuando dio Amazonas.
Con mi esposa estuvimos, ella sigue trabajando con indígenas, pero ahora más con los misioneros de las ciudades, que vayan allá, que vayan allá. Pero estuvimos con mi esposa 12 años en las comunidades indígenas. Recordé una vez que el Señor nos permitió ir a Guatemala. Estuvimos con los mayas, estuvimos casi 2 años con los mayas y llevábamos una semana, tal vez 2 semanas en Guatemala. No conocíamos a nadie, nadie nos conocía. En una de esas salidas a una de las comunidades indígenas regresamos y parece que nuestra hija la agarró un virus, una bacteria al estómago. Ella no había cumplido, ¿qué tendría? 9 meses, 10 meses de nacida, y la agarró una bacteria. La llevo, la saco de la casa porque se desgonzó, empezó a botar líquido por sus piernas, se puso pálida y yo pensé que se me había muerto mi hija. Salimos, cogemos un taxi y le digo, lléveme a una clínica. Sí, señor, te llevo a un sanatorio. No, una clínica. Yo no necesito un sanatorio, una clínica. No, tranquilo, te voy a llevar a un sanatorio. No, una clínica. Señor, es que aquí a las clínicas las llamamos sanatorio. Yo pensé que me estaba llevando a un lugar para locos. Una clínica. Y me lleva a la primer clínica que encontró. Haga de cuenta, la Santa Fe, el country, bien elegante. Listo, aquí me siento en confianza. Si no le aplicamos esta inyección, ya su hija puede morir. La voy a mantener. ¿Y dónde conseguimos la? No, en Centroamérica no, solo en Estados Unidos hay que traerlas. Y ahora, ¿quién trae de Estados Unidos? 10 ampolletas que le habían mandado. Y cada uno casi por el valor de $90. Yo no tenía esa plata. Alguien nos dijo, mañana precisamente llegan unos misioneros que trabajan como en los basurales de aquí, de Guatemala. Los basurales ya viven casi 1 millón de personas que se infectan y traen esa medicina para ayudarles. ¿Y cuántas traen? 10 ampolletas. Y no, pero mi hija necesita 10. Les avisaron, digo, no, le reservamos esas 10 ampolletas para su hija. ¿Y cuánto cuesta? No vale. Ah, muy bien. Pero su hija, me dicen los médicos, tiene que dejarla aquí interna, en la clínica. Le dije, uy, no, yo no dejo a mi hija sola. Entonces yo me quedo. Pero ¿sabe qué empieza a pasar en el corazón? A ustedes les pasa, ¿no? La registradora empieza a marcar. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Y yo cómo voy a pagar esto? ¿Yo qué voy a hacer? No tengo. Cuando le dan de alta a mi hija, voy a que hagan la factura, me den el recibo para poder salir. Me están haciendo la cuenta y se queda mirándome la señorita y me dice, ¿cuál es tu profesión? Le dije, misionero. Me dijo, ¿tiene una constancia de que usted es misionero? Le dije, no, pero se la traigo. Vaya, corra y me la trae. Fui a Weekly, que eran los que nos habían invitado, el Instituto Lingüístico de Verano, le llevo la constancia y me dice, usted sabe que el que fundó esta clínica fue un misionero y aquí los misioneros, hijos de misioneros, no pagan por la prestación para su servicio. Eso es, cuando mi presente está difícil, yo tengo que recordar qué ha hecho el Señor en el pasado para poder vivir el presente al verso. Traer a la memoria los acontecimientos del Señor. Y ahí empiezo a experimentar una parte de su abrazo, el pasado. No olviden, el pasado y el futuro para vivir un presente seguro. Hemos visto el presente al verso, el pasado añorado. Ahora miremos el futuro deseado para completar el abrazo del Señor. Escuchen lo que Habacuc declara en el versículo 16. Aún así esperaré pacientemente, dicen unas versiones, otras tranquilo. ¿Cómo esperar tranquilo? El justo vivirá por la fe.
El día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. ¿Qué está diciendo Habacuc? Voy a esperar el día en que el Señor cumpla lo que me prometió. ¿Y qué le prometió? No a él, sino a Israel. Lo que está en el 2. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que las puedan leer de recorrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. ¿Y qué le prometió? Los 5 hay para acabar con la corrupción, con la injusticia, con la opresión. 5 hay. Entonces me voy a sentar y voy a esperar tranquilo que el Señor cumpla lo que ha prometido para el futuro. Observen lo que el justo debe hacer cuando el presente es adverso, cuando el presente lo llena de temor, cuando el presente lo paraliza, cuando el presente lo hace temblar o le quita sus fuerzas. Espera confiadamente, pacientemente en las promesas que el Señor te ha dado o nos ha dado hacia el futuro. Mi promesa que más me sustenta, que más me sostiene, la escuché cuando yo tenía 19 años y vivía en la calle del Bronx. Para los que no saben, mis padres me abandonaron a los 5 años en las calles de Bogotá. Hasta el día de hoy no sé quién es mi familia. Nunca apareció mamá, papá, hermanos, tíos, hermanos, primos, nadie de mi sangre. Hasta los 19 años viví en la calle. Me intenté suicidar, acabar con la vida, pero la muerte corría más que yo, nunca la logré alcanzar. Y un día que intentaba suicidarme, ese día antes, alguien me regaló 220 pesos para un almuerzo. Yo dije, no, con esto yo voy a... No era el Bronx, era la calle El Cartucho, donde me crié, me formé. Iba a cumplir mis pensamientos de suicidarme, cuando de pronto me encuentro con el Centro de Literatura Cristiana en la Quinta, al lado de la Procuraduría, con Jiménez. Y ahí hay una Biblia. Y yo entro y dije, ¿cuánto vale el libro negro? Señor, no es el libro negro, es la palabra de Dios. Listo, ¿cuánto vale ese libro? 220 pesos. En ese entonces, en el 80, 81, eso valía un almuerzo. Para eso me lo dieron. Yo quería comprar droga. Y la Biblia, esta es de esa época, no mentiras, viejita. Y compré una Biblia. En medio de la calle, sin conocer iglesias ni nadie, empiezo a leer la Biblia. Y empecé por los salmos. Cuando llegué al Salmo 12, boté la Biblia. Dije, a ver, ¿dónde está el Dios? Porque había leído un libro allí, Dios sana y revoluciona las vidas. Y dije, ¿dónde está el Dios que revoluciona? No, no lo veo, no lo siento, no lo experimento. Muy bien, cogí la Biblia y volví a leer hasta que llegué al Salmo 27. Aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo te recogeré en mis brazos. Madre mía. No me convenció el Señor. Tuve que seguir leyendo. Porque yo me sentía tan sucio cuando leí 27 salmos y le dije, pero si tú eres un Dios santo, ¿cómo es que me va a recoger en tus brazos? Yo eso no lo entiendo. En la calle nadie se llama por su nombre. Todos nosotros gamines
que vimos, nadie se llama, nadie sabe que yo soy Luis Miguel, por favor, nadie. Ustedes son los primeros, no mentiras. Me llamaban el zancudo o era el 32, todo tenía un número, mi ropa, todo, porque iba a una institución de niños de la calle, éramos 180 niños delincuentes de la calle. Y llegué al Salmo 32 y aquí estoy yo, ese soy yo soy el 32. Ah, pero te confesé mis transgresiones y tú perdonaste mi maldad. Ahí de rodillas dije, ¿es esto cierto? Seguí leyendo y llegué al Salmo 68. Dios es padre de los huérfanos, defensor de las viudas, y escuchen la promesa: da un hogar al solitario. Yo puedo tener un hogar. ¿Alguien se puede fijar en mí? ¿Podré tener esposa, tener hijos y tener nietos? Fue su promesa. Y en diciembre cerró su promesa. Tengo nietos. Sí, denle un aplauso al Señor. Cuando el justo se deja abrazar por el brazo del pasado, por el futuro prometido, solo así podrá hacerle frente al presente adverso. Solo este abrazo tiene el poder para ayudarnos a enfrentar las circunstancias adversas con regocijo y alabanza. Porque este abrazo del Señor se convierte para nosotros como para Habacuc en el versículo 19. Mi fortaleza es. Su abrazo es mi fortaleza. Pero también se convierte en el resiliente que nos va a ayudar a pasar por encima de las dificultades, como dice el versículo 19. Me hace caminar sobre las alturas, me hace resiliente para pasar por encima de la adversidad. Por eso el justo espera pacientemente en las promesas futuras que el Señor le ha dado para fortalecer su fe en presentes adversos. Déjenme terminar con lo siguiente, porque usted dirá, uy, Luis Miguel, pero es que este sí tiene unos testimonios del pasado. A ver, yo hago memoria, a ver qué acontecimientos del pasado me puedo agarrar para que mi presente, y no lo tienes claro, déjeme, hoy te voy a dar uno para que no lo olvides. Y lo celebramos ya. Capítulo 11 de Corintios, Primera de Corintios. Escuchen esto, para que no lo olvide, un acontecimiento del pasado. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, ese presente al verso del Señor, tomó pan. Y después de dar gracias partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria. Ese es el mejor pasado que podemos recordar y traer, la cruz, porque allí sí que expresó su gloria para con nosotros. Al morir en la cruz y pagar semejante deuda que no podíamos pagar, entregó a su Hijo para salvarnos a nosotros. ¿Qué acontecimiento del pasado? Hay que traerlo a la memoria. Si no hay más, si no es tan espectacular,
Esto es más espectacular. Su cruz, la cruz. No olviden ese pasado. Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Pero sigamos leyendo. De la misma manera, después de sanar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto. Vean, traigamos a memoria en qué consistió ese pacto. En mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor y miren el futuro hasta que Él venga. Esa es su promesa. Él viene. Él viene. Ese pasado y ese futuro nos debe ayudar para vivir el presente seguros, aunque sean adversos. El justo debe vivir con esa fe, para hacerle frente a estos presentes. No olviden, mis hermanos, repítanlo conmigo: el pasado y el futuro para vivir un presente seguro. Vamos a orar. Deje que el Espíritu Santo haga su tarea, y la ha venido haciendo desde esta mañana que nos preparamos para venir. Que nada te robe lo que se acaba de sembrar. Nadie. Que el Espíritu Santo arranque en nuestro corazón lo que tenga que arrancar a través de esta palabra que fue expuesta. Temores, dudas, presentes adversos, ahí están, pero que no nos embargue el miedo. Deja que el Espíritu Santo ore para que arranque eso a través de la exposición, la palabra. Y permítele no solo arrancar, permítele al Espíritu Santo sembrar. La pregunta es: ¿qué sembró el Señor esta mañana en tu corazón nuevo? Lo que no vas a dejarte robar, ni de las adversidades, ni del enemigo, ni de nadie. Deja que el Espíritu Santo ministre ahí a tu corazón. Son momentos difíciles. Traiga a la memoria el pasado. Trae promesas, entonces nos implica que tenemos que leer más palabra para encontrar más promesas para momentos presentes y adversos. Si no estamos con la palabra del Señor, va a ser muy difícil. Las promesas no nos las puede dar un hombre, la palabra sí, y su palabra es fiel, y Él no es hombre para mentir. Nos llama a confiar en Él. Trata de responder brevemente esta pregunta: ¿qué te dijo el Señor esta mañana? ¿Qué te habló a tu corazón? Y voy a hacer algo aquí, mi querido pastor Fabián.
Sigan orando, no se distraigan, tranquilos. Vamos a hacer un poco de ecología de la palabra. Los voy a animar. Si el Señor te dijo algo, resúmalo no en 2 ni en 3. Una palabrita, solo una. Escuchen bien. ¿Qué te dijo el Señor esta mañana? En una palabra, solo en una palabra. No 2, por favor, escuchen bien. Y si quieres compartirla con tus hermanos, dila duro. Una sola palabrita que el Señor te haya dado esta mañana. Esas palabras van a subir como un ramillete de gratitud en olor fragante delante de la presencia del Señor. Porque le vas a decir: Señor, te doy gracias porque me regalaste esta palabra para momentos adversos. Cree, confiable, promesa, fortaleza, seguridad, amor, soberano, fe, paciencia, libertad, esperanza, claridad, seguridad, confianza, misericordia, fe, descanso, justicia, paz, paciencia, libertador, perdón. Señor, recibe estas palabras en olor fragante. Gracias, Señor, por hablarnos con tu voz. Gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias por hacernos fuertes en medio de nuestras fragilidades. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.